Buenas. Voy a explicar cómo la derivada se corresponde con la velocidad cuando la función que estudiamos es la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo. Supongamos que tenemos una partícula que se mueve en coordenadas x y z y su posición viene determinada por x en el tiempo y en el tiempo z en el tiempo. Vamos a fijarnos en una coordenada, en la coordenada x, las otras dos son iguales, pero nos fijamos en una, x de t. Y hacemos su gráfica. Tenemos aquí el tiempo, que es la variable independiente en este caso, y la x, que es la variable dependiente, la posición en cada instante. La trayectoria de la partícula tendrá una posición en la coordenada x que nos dará una gráfica, aquí en verde. Si estudiamos cuál es la posición en un instante y en un instante tras un rato, t0 y t0 más s, pues lo que tenemos es un desplazamiento en el tiempo, s, un periodo de tiempo, y el desplazamiento, que es la posición final, x de t0 más s, menos la posición inicial. Esto es un desplazamiento. La diferencia de posiciones es una longitud, un desplazamiento. ¿Qué ocurre si esto lo estudiamos en el caso infinitamente pequeño, cuando S es súper pequeño, es un instante? Pues lo que tendremos es una gráfica como esta. Fijaos que aquí tenemos que la gráfica verde no sigue la forma del triángulo con este ángulo alfa, claro, porque el recorrido o la trayectoria de la partícula no es rectilíneo. Pero si nos fijamos en un instante de tiempo, si el tiempo que dejamos pasar es d de t, lo que tenemos es la gráfica verde, hemos hecho un zoom infinito en este punto, y el valor, la posición en t0, la posición en t0 más un instante, y aquí tenemos el desplazamiento del tiempo, el desplazamiento horizontal cuando hablábamos de la derivada, el instante que ha pasado, d de t, y este es el desplazamiento de la partícula, cuánto ha cambiado la posición de la partícula, x de t0 más x de t0 más d de t menos x de t sub 0. Esto es lo que mide este cateto, esto es lo que mide este cateto, y en lo infinitamente pequeño, lo que nos dice Newton es que si la función de posición es mínimamente razonable, lo que llamamos derivable, en lo infinitamente pequeño, el desplazamiento del cateto superior es el cateto inferior horizontal por la tangente del ángulo, que es lo que llamamos, en la clase de la definición de las derivadas, la derivada. Así que x de t0 más d de t menos x de t0 es x' de t0 d de t, y luego hay un error que es muchísimo más pequeño y del que nos olvidamos. Por eso pongo esto para ser preciso. Realmente lo que yo querría poner es un igual. No puedo ponerlo porque aquí hay un error infinitamente pequeño todavía. ¿Qué obtenemos de aquí? Que x' de t0, es decir, la derivada de la posición, en cada instante t sub 0, la derivada de la posición es el cociente, aquí lo mismo, tendría que poner aproximadamente igual, pero ya estamos en lo infinitamente pequeño y yéndonos a cuánto vale realmente la derivada, es el cociente entre las diferencias de posiciones, el incremento, aquí lo he llamado S, pero debería haber puesto el incremento de la posición, que es una longitud. Repito, la derivada es el incremento de la posición, es decir, la longitud que ha recorrido la partícula en el instante d de t, dividido por el instante d de t. Es decir, un desplazamiento instantáneo, espacio recorrido en un instante, dividido entre el instante, espacio entre tiempo, espacio entre tiempo, desplazamiento entre tiempo, velocidad. Así que cuando x representa la posición de una partícula, una de las coordenadas de la posición de una partícula en el tiempo, la derivada de x es la velocidad instantánea. Muchas gracias por vuestra atención.